Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El predicador, reverendo Gerald Glynn, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Glynn ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Glynn ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda, y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel, y los miembros de los santuarios locales, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Hoy, antes de empezar el mensaje, permítanme contarles una vieja historia. Resulta que una vez había una ranita mamá y su hijo ranita. Este hijo era tan desobediente con su mamá que siempre hacía lo contrario de lo que ella le decía. Si están viviendo esta clase de vida cristiana, espero que ahora mismo se arrepientan. Si Dios les dice, vayan al este, ustedes van al oeste. Y si Él les dice, vayan al sur, ustedes van al norte. Si les dice que no hagan algo,
ustedes lo hacen. Si Dios les dice que rechacen algo, no lo hacen. Cuando Dios les dice que cumplan o guarden algo, no lo guardan. Siento mucho decirles esto, pero era necesario. Volviendo a la ranita, si ella le decía a su hijo que hiciera algo, él no lo hacía. Si le decía que no lo hiciera, él lo hacía. Si le decía que fuera hacia el este, él iba al oeste. Debido a su hijo, la vida de la mamá ranita era cada vez más difícil. Finalmente, le llegó el momento de morir y en su cama le pidió a su hijo su último deseo. Le dijo: no hagas mi tumba al lado de la colina, sino junto al río. Si la enterraba junto al río y no en la colina, la tumba iba a ser arrasada durante la estación de lluvias. Pero como el hijo siempre hacía lo contrario, ella pensó que ahora también lo iba a hacer así. Y por eso le dijo que hiciera su tumba cerca al río. Sin embargo, luego de que la mamá murió, el hijo se arrepintió y quiso obedecer la última voluntad de su mamá y la sepultó junto al río diciendo: he desobedecido a mi mamá toda la vida y ahora quiero limpiar mis pecados. Entonces, en cada estación de lluvias, el hijo se angustiaba por la tumba de su mamá y clamaba en voz alta: tumba de la mamá ranita, tumba de la mamá ranita. Por cierto, esta es solo una historia creada por el hombre. Sin embargo, encontramos una gran lección aquí. El ser humano habla muchas cosas durante su vida, pero todos consideran que la última voluntad de una persona es muy importante. Aún los hijos desobedientes procuran obedecer el último deseo de sus padres. Asimismo, los padres, cuando pronuncian su última voluntad, desean decir algo que sea de provecho y de utilidad para sus hijos. Sin embargo, esto sucedía hace 40 o 50 años, o quizás hace cientos de años. Hoy en día, aun cuando los padres expresen su última voluntad, los hijos generalmente no la obedecen, incluso la cambian. Si los padres indican lo que se debe de hacer con el dinero de la herencia, los hijos cambian o anulan el testamento con sus abogados. No desean obedecer la última voluntad de sus padres porque sus hermanos o hermanas han recibido más que ellos. Por eso, muchas familias tienen desavenencias sobre este asunto. No obstante, nuestro Dios y el Señor Jesús nos aman con un amor que no puede compararse con el amor de nuestros padres. Y lo último que dijo Jesús con toda su fuerza mientras estaba crucificado en la cruz justo antes de morir y que nos ha sido transmitido, se conoce como las 7 últimas palabras de la cruz. Esta es la prédica número 16 del mensaje de la cruz, y hoy comenzaremos con la tercera de estas 7 últimas palabras pronunciadas en la cruz. Espero que, a través de este mensaje, puedan guardar en su corazón cada una de estas últimas palabras. Oro en el nombre del Señor para que, al hacerlo así, puedan permanecer en el amor de Jesús, quien dio su vida por nosotros. Amigos y hermanos en Cristo, la tercera de estas últimas 7 declaraciones de Jesús la encontramos en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, y dice la Escritura: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí Jesús se dirige a Juan, su discípulo. En las palabras de Jesús, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, no se refiere a Jesús, sino a Juan, quien estaba al lado de María. Jesús le estaba diciendo a María que considerara a Juan como su propio hijo. Luego Jesús le dijo a Juan: he ahí tu madre. Desde ese instante, Juan llevó a María a su casa y la sirvió como si fuera su propia madre. Lo que ustedes y yo debemos recordar aquí es que Jesús no llamó a María madre, sino mujer. Esto es muy importante. Por favor, tengan esto presente en su mente. Los católicos deberían escuchar este mensaje.
Lo siento mucho, pero debo de tratar este tema en forma muy clara. El versículo 26 del pasaje de hoy dice, cuando vio Jesús a su madre. Esto no quiere decir que Jesús llamó a la Virgen María madre. Esto fue escrito por Juan desde su perspectiva acerca de la relación entre María y Jesús. No podemos hallar en la Biblia ningún registro en el que Jesús llame a María madre. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, cuando Jesús transformó el agua en vino, Él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús llamó a María mujer. Ahora bien, la Virgen María le estaba pidiendo a Jesús que cambiara el agua en vino. Entonces, Jesús le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él la llamó mujer. Mi hora se refiere al momento en que Jesús debía llevar la cruz y derramar su preciosa sangre. Esto es porque María nunca podría ser la madre de Jesús. Jesús es la misma sustancia de Dios Padre. Siendo uno con el Dios Trino, Dios el Creador nunca podría tener una madre. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios dice, yo soy el que soy. Nadie engendró ni creó a Dios. Dios existe por sí mismo desde la eternidad, a través de la eternidad y más allá de la eternidad. Por eso, Jesús, quien es en su origen Dios mismo, no podía llamar a la Virgen María, quien es una criatura, madre. ¿No sería extraño acaso que la llamara madre? Jesús es uno con el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo podría Dios tener una madre? Y si tuviese una madre, también tendría que tener un padre. Entonces, también tendría que tener abuelos. Aún genéticamente, la Virgen María no podía ser la madre de Jesús. Cuando un bebé es concebido, el espermatozoide del padre y el óvulo de la madre deben unirse. La energía de vida de los padres está contenida en el espermatozoide y el óvulo. Pero en el caso de Jesús, aun cuando María dio a luz a Jesús, él no fue concebido por medio del óvulo de María. Jesús solo usó el cuerpo de María como el de una madre sustituta. Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando un bebé crece en una incubadora, esta máquina no llega a ser la madre del bebé. De la misma forma, María no pudo ser la madre de Jesús, quien es el Hijo de Dios. El doctor Juan, de la Universidad Nacional de Seúl, llegó a clonar un perro, lo cual es muy difícil de hacer. Sin embargo, en este caso, cuando el perro clonado nació, ¿podría llamar al doctor Juan padre? Nunca. Dios desea que sus hijos sirvan y adoren solo al Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nunca debemos hacer una imagen y adorarla. Solo debemos de adorar a Dios. Continuando con lo anterior, cuando Jesús le dijo a la Virgen María, mujer, he ahí, tu hijo, fue para consolarla. Mientras María estuvo observando padecer tanto a su amado Jesús, su corazón tuvo que haber sufrido mucho, como si hubiera recibido una puñalada. Jesús, en su compasión, recordó a María y la consoló incluso en sus últimos instantes de vida. Él dejó que Juan la sirviera como su propio hijo. Entonces, al decirle a Juan, he ahí tu madre, Jesús le pedía a Juan que sirviera a María como a su propia madre. Después que María, siendo una virgen, dio a luz a Jesús, tuvo varios hijos con su esposo José. Sin embargo, Jesús no le pidió a ninguno de los hijos de María, cuida de tu madre, sino se lo solicitó a Juan diciéndole, he ahí tu madre. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 se cita, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo.
Aquí podemos darnos cuenta del verdadero sentido del lugar al que pertenecemos. Como he dicho, los que somos salvos somos ciudadanos del reino celestial y debido a ello debemos obviamente obedecer su ley, que es la ley de Dios. Ustedes son ciudadanos de un determinado país. Por lo tanto, deben obedecer las leyes de su país. Obedecen las leyes del lugar en donde viven. Pero si van a otra nación, deben obedecer las leyes de ese país. Debido a que nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestro espíritu debe obedecer las leyes del cielo, es decir, la ley de Dios. Cuando aceptamos al Señor, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida en el cielo, casi lo mismo que cuando inscribimos el nacimiento de un bebé en la oficina de gobierno o en la municipalidad local. En el momento que recibe el Espíritu Santo, se registra que aceptó al Señor y recibió el Espíritu Santo tal hora, de tal día, de tal mes, de tal año. El Padre de los ciudadanos del cielo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, es Dios. Los verdaderos hermanos y hermanas de los ciudadanos de los cielos son los hijos de Dios, quienes creen en el Señor. Luego, aun cuando nuestros padres naturales nos hayan procreado, ¿cómo podríamos afirmar entonces que Dios es nuestro Padre? Es porque el origen de toda vida proviene de Dios. Nuestros padres físicos procrearon nuestros cuerpos, pero originalmente aún las semillas de vida fueron dadas por Dios. Si retrocedemos hasta nuestros ancestros paternos, el padre de todos nosotros es Adán. Realmente, yo no puedo entender a los que se aferran tanto a sus genealogías familiares, quienes dicen que pertenecen a cierta familia y otras cosas similares. En Corea tenemos muchos apellidos de familias. Si continuamos yendo hacia atrás, encontraremos que hubo alguien que vivió durante la dinastía tal o cual. ¿Eso significa entonces que él era su padre? Ese hombre también tuvo sus antepasados, tuvo padres y abuelos, y si continuamos yendo hacia atrás, entonces encontraremos que todos somos descendientes de Adán. Todos somos hermanos y hermanas. No sé por qué tanta gente se preocupa tanto acerca del apellido de su familia y de su ciudad de origen en estos pequeños países. Todos nacemos de unos mismos padres con la misma energía de vida. Por eso, desde la inauguración de esta iglesia, nunca he puesto atención al lugar de origen, ni a los apellidos, ni a las genealogías de las personas, porque sé el significado espiritual de esto. El antepasado de todos nosotros es Adán, y la vida de Adán, quien es el origen de la humanidad, vino de Dios. Dios mismo formó el cuerpo de Adán y le sopló el aliento de vida. Por eso, el origen de nuestra vida viene de Dios. Además, aun si nos casamos y tuviéramos hijos, no podríamos concebir un bebé si Dios no lo permitiera. Por otro lado, Dios tiene el control absoluto de dar el espíritu y el alma al bebé que es concebido. Aun si se clonara un hombre, solo se copiaría la apariencia externa. No podemos crear un ser humano, que es el Señor de todas las criaturas. He oído decir a gente que no se puede clonar a un hombre cuando estaban clonando a un perro. No, no podemos clonar a un hombre. Aun si suponemos que podrían llegar a hacerlo en cientos de años, solo podrían crear la forma exterior, pero no el contenido interior. Ese clon no sería diferente a un animal que no tiene espíritu. Es por eso que no podemos clonar a un ser humano. Un hombre debe tener espíritu. Si no tiene espíritu, es igual a un animal. Hoy en día, la ciencia ha desarrollado hasta el punto en que la clonación del ser humano está en debate. Pero no importa cuánto se pueda desarrollar la tecnología, el hombre nunca podrá ser capaz de crear el espíritu y el alma de un ser humano. Nunca, jamás podrá hacerse. Incluso si podemos clonar la forma de un ser humano, es decir, su cuerpo, Dios no le dará el espíritu. Por eso, un clon no sería diferente a un animal y no podríamos llamarlo un verdadero ser humano. Además, los padres no pueden controlar el género, el carácter y la apariencia de sus hijos. Solo Dios puede controlar la vida.
En nuestra iglesia han habido muchos matrimonios que no podían tener hijos, pero que por el poder de Dios luego pudieron concebir. Por 3, 5, 7 y aún 10 años de casados no podían tener un bebé. Emplearon toda clase de métodos, pero todos resultaron inútiles. Mas cuando oyeron del poder de Dios manifestado a través de este humilde siervo y vinieron con fe para que orara por ellos, pudieron tener hijos por el poder de Dios. Especialmente en la reunión de avivamiento de 1993, Dios movió mi corazón para proclamar a los asistentes la bendición de concebir bebés y oré por eso. Y numerosas parejas de casados concibieron casi al mismo tiempo. Por eso, luego de 4 o 5 años, los niños que nacieron durante esta reunión de avivamiento, todos juntos ingresaron al nido de nuestra iglesia. Permítanme contarles el testimonio de un matrimonio que fue bendecido con un bebé en esta reunión. El diácono Ye Song Lee y su esposa, la diaconisa Hee-suk, antes de llegar a esta iglesia durante 7 años de matrimonio, no habían podido tener hijos. Ellos asistieron a esta reunión de avivamiento en nuestra iglesia y experimentaron al Dios viviente. La esposa fue sanada de un tumor en la nariz que lo tenía por 5 años y el esposo fue sanado de una úlcera crónica al duodeno. A través de esta experiencia de sanidad, su fe aumentó y después quisieron tener un bebé por el poder de Dios. Vinieron para que orara por ellos. Dios respondió a su oración y en el 7º año de su matrimonio les dio una hermosa hija. Pero algo le sucedió a ella cuando tenía 11 meses de nacida. En un momento de distracción de su madre, la bebé se tragó un alfiler de 2 centímetros de largo. La niña comenzó a llorar desesperadamente, ya que el puntiagudo alfiler iba descendiendo por su esófago. La madre se dio cuenta de la situación y llamó para recibir la oración de sanidad que está grabada en el servicio automático de respuesta telefónica. Luego de recibir la oración, la bebé dejó de llorar y comenzó a jugar con una gran sonrisa en su cara. Cuando la bebé, luego de un rato, hizo su deposición, el alfiler salió. Dios la protegió totalmente mientras el alfiler estaba saliendo a través de sus delicados intestinos. Imagínense qué cosa le podría haber sucedido a la niñita desde el momento en que se tragó ese gran alfiler. Sin embargo, como recibieron inmediatamente la oración de sanidad grabada en el servicio telefónico, Dios hizo que el alfiler estuviera boca abajo y descendiera por las entrañas y luego saliera por medio del movimiento del intestino. Amados hermanos, es Dios quien da el espíritu al hombre y es también Dios quien controla la vida, la muerte, la dicha y la desgracia. Y este Dios es nuestro Padre. Sin embargo, la gente del mundo que no creen en Dios, sino que siguen los deseos y la lujuria del mundo, no pueden llamar a Dios Padre. La Biblia afirma que el padre de estas personas es el diablo. No es su padre natural ni físico. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La gente del mundo vive cediendo a las tentaciones del diablo, y al final de este mundo serán echados al fuego del infierno. Por el contrario, los creyentes, quienes podemos llamar a Dios Padre, viviremos para siempre en el cielo. Una familia que vive en esta tierra no puede permanecer junta para siempre en el cielo si no creen en el Señor. Luego de esta vida en la tierra, el cielo y el infierno están separados y el camino para cada uno será totalmente diferente. Mateo capítulo 12, versículo 48 al 50 cita: respondiendo él,
Al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El Señor nos hace saber que los que creen en Él son nuestra verdadera familia, con quienes viviremos juntos para siempre en el reino de los cielos. Por eso, sus propios padres y hermanos terrenales irán al infierno si no aceptan al Señor, mientras que los que reciban al Señor irán al reino de los cielos. El infierno está bajo el dominio de Satanás y del diablo. El reino de los cielos está gobernado y regido por el Padre. Por tanto, todos nosotros somos hijos de Dios, y cuando lleguemos allí, los hermanos en la fe serán nuestra madre y nuestros hermanos y hermanas. Sin embargo, esto no significa que no debemos de amar a nuestros padres y hermanos en esta tierra. Debemos obviamente amarlos y servirlos, pero este amor debe ser un amor espiritual, que es lo justo y lo correcto ante Dios. Por eso, la Biblia nos dice que debemos enseñar o instruir a nuestros hijos y honrar y servir a nuestros padres en el Señor. Si los miembros de su familia blasfeman contra Dios y los obligan a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, no es verdadero amor obedecerlos. Por ejemplo, si sus padres le dicen: deben ayudarnos haciendo este trabajo el día domingo, así que no vayas a la iglesia, ¿debe obedecer esto o no? También, si su hermano biológico comete un pecado y le dice que también lo haga, participando de cosas malas con él, ¿le hará caso solo por quedar bien con él? Este no es amor, sino es el camino hacia la muerte. Por eso, Mateo capítulo 10, versículo 37 cita: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Debemos, por cierto, amar a nuestros padres y hermanos naturales, pero debemos amarlos, honrarlos y servirlos dentro de la verdad. Si aman y sirven en verdad, sabrán el orden. Primero es nuestro Dios y Padre, luego el Señor y después el Espíritu Santo. En la iglesia está el pastor y los demás siervos. Servimos y honramos a otros de acuerdo al orden del reino espiritual. Asimismo, si aman a sus padres y a su familia, por encima de todo, deben evangelizarlos para que sean salvos y vayan al reino de los cielos. Su familia debe ser una verdadera familia que viva para siempre en el cielo. En esta tercera declaración de las 7 últimas palabras que dijo Jesús en la cruz está contenido el amor de Jesús, que deseaba consolar el afligido corazón de María. Además, nos hace saber que nosotros, los que somos salvos, pertenecemos al reino de los cielos y que nuestra verdadera familia son los hermanos y hermanas en la fe. Deseo enfatizar una cosa: luego que aceptan a Dios y comprenden y creen que Dios es su Padre, ya no llaman a Dios solo Dios, sino Dios Padre o Padre Dios. Pero Dios una vez me dijo algo, y permítanme compartirle esto. Si aquellos que supuestamente tienen fe cometen las obras de la carne, esto es, pecan de hecho y de acción, sabiendo y conociendo que es el camino a la muerte, Dios no desea que ellos lo llamen Padre, porque esto lo pone muy triste. Está desconsolado. Los que son hijos e hijas de Dios están haciendo las obras del diablo y están sirviendo al diablo como a su padre. Sin embargo, aún así están llamando a Dios Padre. Por eso, Dios se avergüenza. En este caso, no deben llamar a Dios Padre. También, cuando dan consejería a los nuevos creyentes o a los que están en el primer o segundo nivel de fe, no deben decirles que llamen a Dios Padre. No tienen una fe tan firme aún, por lo que no pueden realmente invocar a Dios como Padre de forma tan familiar y cercana. Ellos tan solo deben orar llamándolo Dios. No deben clamar a Dios como Padre y aún cometer pecados. Gradualmente echarán fuera los pecados y andarán en la verdad y en la luz, y sentirán que desean llamar a Dios Padre. Si son amigos del mundo y cometen muchos pecados, pero aún así llaman a Dios Padre, Dios les dirá:
yo no tengo una hija ni un hijo como tú. Se pondrá triste, como en la historia de la ranita verde, que desobedeció tanto a su mamá, que ella le pidió que la enterrara al lado del río. También, los que oran o hacen alguna invocación desde el altar durante los cultos deberán llamar a Dios Dios o Dios Padre. Cuando oran en nombre de la congregación en donde se incluyen a los nuevos creyentes, pueden llamar a Dios Dios Padre o Padre Dios. Pero cuando estén orando en forma personal, si viven en la luz y en la palabra de Dios, pueden llamar a Dios solo Padre o Abba Padre. Cuando oro o medito a solas, jamás digo Dios, únicamente lo llamo Padre o Abba Padre. Si le digo Padre Dios, me siento muy distante de Él. La siguiente palabra, la cuarta de las últimas 7 declaraciones que Jesús hizo en la cruz, la encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 46, y cita: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los 4 evangelios, Jesús nunca llamó a Dios Dios, siempre lo llamó Padre. Aun cuando enseñaba a sus discípulos, decía Padre. Sin embargo, tan solo en este pasaje, Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando vemos en Marcos capítulo 15, versículo 25, que dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera es cerca de las 9 de la mañana. Así, cuando fue cerca de la hora novena, quiere decir que Jesús estuvo crucificado en la cruz, sufriendo un terrible dolor por 6 horas. Algunos malinterpretan estas palabras de Jesús: ¿por qué me has desamparado? Y afirman que Jesús estaba manifestando su resentimiento o queja contra Dios debido al gran dolor que padecía. Jesús no clamó a Dios por enfado ni dolor. Jesús sabía lo que iba a suceder incluso antes de venir a este mundo, y sabía también del dolor que iba a padecer en la cruz. Aún así, Él voluntariamente escogió el camino de la cruz para cumplir la providencia de Dios. Jesús nunca se habría lamentado ante Dios justo cuando todos los sufrimientos iban a terminar. Estas palabras no tienen ningún resentimiento ni lamento, sino que, en vez de eso, tienen un importante significado espiritual. Primero, cuando Jesús dijo esto, clamó en voz alta. De hecho, Jesús no tenía la suficiente fuerza para clamar en voz alta. Él había sido interrogado toda la noche en diferentes lugares y, además, había sido duramente azotado. Cargó la pesada cruz y subió al Gólgota, cayendo en el trayecto muchas veces. En estas condiciones fue crucificado y permaneció en la cruz durante 6 horas, derramando su sangre. Por eso le era incluso difícil pronunciar una sola palabra, aún en voz muy baja, pero ahora estaba clamando en voz alta. Y fue porque todos los que oyen estas palabras tienen que darse cuenta de su significado. Jesús quería que todos lo oyeran y entendieran por qué Él tenía que ser abandonado por Dios y por qué tenía que ser crucificado de forma tan cruel. Ahora bien, Jesús fue completamente desamparado por Dios mientras Él estaba siendo hecho maldición en la cruz. ¿Por qué fue esto? Porque todos los seres humanos se habían hecho pecadores. Fue para redimirnos de esos pecados. Todos nosotros estábamos destinados a ser desamparados por Dios debido a la maldición de la ley. Pero Jesús llevó todas las maldiciones por nosotros y por eso Dios tuvo que desampararlo.
Jesús murió por todos nosotros para salvar a los que estábamos destinados al infierno y llevarnos al reino de los cielos. Y porque Jesús deseaba que todos entendieran este significado espiritual, Él clamó en voz alta con todas sus fuerzas. Amigos, en la Biblia, cuando Jesús clamaba o se refería a Dios, siempre decía como hijo amado, Padre. Cuando al principio la gente cree en Dios y comienzan a orar, primero lo llaman Dios, y en la medida en que su fe crece, le empiezan a decir Dios Padre o Padre Dios, porque creen en su corazón que Dios es su Padre. En forma natural usan la expresión Padre. Los que aman más profundamente a Dios y se comunican y tienen comunión con Él, normalmente no le dirán Dios, sino que simplemente lo llamarán Padre o Abba Padre. Ya que es un Padre tan amoroso y con tanta gracia, ni siquiera le dicen Dios. Esto quiere decir que tienen una relación íntima y personal con Dios. Por ejemplo, digamos que el hijo del presidente de un grupo empresarial es gerente de una de sus compañías. Entonces, en ceremonias o reuniones oficiales, este hijo se dirigirá a su padre como presidente, pero en privado podrá llamarlo padre. Si el hijo llama a su padre presidente, incluso en casa, durante la cena, ¿qué relación tan distante tendría con su padre? En privado debería llamarlo padre. Si aún llama a su padre presidente, incluso en privado, la relación entre padre e hijo sería más bien una relación entre extraños. Sucede lo mismo cuando los creyentes se relacionan con Dios. Aquellos hijos que aman a Dios y comparten sus sentimientos con Él, cuando oran, llamarán con confianza a Dios Padre. Sin embargo, cuando oran formalmente en un culto, servicio o reunión oficial, están representando a todos los asistentes, quienes tienen diferentes niveles de fe. Por eso, lo más apropiado es decir Dios o Dios Padre. Jesús siempre compartió, como su Hijo, momentos de profundo amor con Dios, y cuando oraba siempre decía Padre. Pero en la Escritura de hoy, Jesús específicamente está diciendo Dios mío. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es porque Jesús estaba dirigiéndose a Dios en lugar del pecador que está bajo maldición. Jesús fue colgado en la cruz como un pecador, llevando Él todas las maldiciones de la humanidad. Un pecador no se atrevería a llamar a Dios, quien es santo, Padre. Si no está viviendo en la luz, sino en el pecado, no pueden llamar a Dios Padre. En particular, los que tienen ya cierto nivel de fe y cometen las obras de la carne que conducen a la muerte, no deben dirigirse a Dios como Padre. Por eso, en esta particular situación donde Jesús estaba siendo abandonado en sustitución de los pecadores y estaba siendo crucificado en la cruz, no dijo Padre, sino Dios. Sucede lo mismo con ustedes. Si declaran su fe, pero aún viven en pecado, no pueden temerariamente orar como hijos de Dios. Por eso, la Biblia dice que si nuestro corazón no nos condena, recibiremos la respuesta a todo lo que pedimos. No pueden tan fácilmente llamar a Dios Padre si ni siquiera viven por la voluntad de Dios, sino siendo tentados por el diablo y Satanás. Dios no puede reconocerlos como a sus verdaderos hijos. Jesús fue desamparado en el lugar de los pecadores, a pesar que Él es el Hijo de Dios sin mancha ni pecado, y en ese momento no pudo ni siquiera llamar a Dios Padre. Y para que comprendiéramos la razón por la que renunció a toda su gloria en el cielo y fue abandonado como los pecadores, Jesús estaba clamando en voz alta con todas sus fuerzas. Imagínense a Jesús hablándole desde la cruz, diciéndole, ¿sabe por qué Dios me ha desamparado y me ha abandonado? Me ha abandonado porque lo amo de tal manera que quise ser la redención por sus pecados para redimirlos de todos ellos. Quiero que todos sepan por qué Dios me desamparó y así hacer que todo el mundo también lo sepa. Otra razón por la cual clamó en voz alta es porque muchos están yendo por el camino de la muerte, siendo amigos del mundo, a pesar que Dios dio a su único Hijo por todos los pecadores.
Él clamó fuertemente porque quería que todos supieran la razón por la que estaba siendo crucificado, que lo aceptaran como su Salvador y que así alcanzaran la vida eterna. Termino el mensaje. Estimado público televidente, hoy les he hablado de la tercera y de la cuarta palabra entre las 7 últimas que dijo Jesús en la cruz. La tercera es: mujer, he ahí a tu hijo, y he ahí, dirigiéndose a Juan, tu madre. A través de estas palabras, Jesús nos hizo comprender el verdadero sentido espiritual de ser parte de los hijos de Dios. Nos hizo saber que nuestro verdadero hogar es el reino de los cielos y que nuestros verdaderos hermanos y hermanas son los hermanos y hermanas en la fe. La cuarta declaración es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue para que entendiéramos que Jesús murió para salvar a los pecadores, para liberarnos del pecado y para guiarnos por el camino de la vida. Si verdaderamente cree en su corazón que Jesús fue desamparado y murió en la cruz por nuestros pecados, no podrá permanecer más viviendo en el pecado, sino que vivirá una vida completamente diferente, apartada del pecado y santa. De esta manera, podremos llegar a ser verdaderos hijos de Dios, al cual podamos llamarle Padre. También podremos guiar al camino de la salvación a muchas almas, quienes ahora están yendo por el camino de la muerte y de la perdición, sin conocer la verdad. Los animo a que graben las palabras de Jesús en sus corazones y vivan una vida recta y pura ante Dios. Oro en el nombre del Señor para que, haciendo esto, puedan morar con el Señor en el más bello y glorioso lugar, en el reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera.
que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
영광 중에 오실 나의 신랑 내 주님이시여, 이제 곧 주의 품에 안길 것을 생각하니 내 영혼이 기쁨으로 가득하나이다. 아멘. 주 예수여, 어서 오시옵소서.